Buenas tardes con todos. Es un gusto poderlos tener en este segundo webinary, que es parte de un proceso de concientización que se está desarrollando en colaboración con algunas universidades del Ecuador y el grupo de trabajo MetaRed Ecuador. Bueno, el día de hoy vamos a compartir un tema que es clasificación, cifrado y metadatos de la información. Para ello nos acompaña Juan Carlos Rofrío, quien es magíster en seguridad, peritaje y auditoría de procesos informáticos, es perito informático judicial, es gerente de la empresa DevHat y analista de sistemas informáticos de la Universidad Nacional de Loja. Adelante, Juan Carlos. Estás con el mic apagado. Perdón, ¿ahí? Sí, ahí. Perfecto. Mucho gusto. Bueno, buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Ernesto. Igualmente, buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Un webinar más de los que se han preparado justamente bajo ese tema de concientización de seguridad informática. Y bueno, nada más agradecerles por su presencia a cada uno de ustedes que se han tomado cita justamente para empaparnos de este asunto que viene a ser un tema muy importante y de relevancia, y más aún sobre las circunstancias en las que vivimos. Justamente ahora pasamos por ese tema de la pandemia, pues, y nos toca a muchos de nosotros quedarnos a trabajar en casa bajo la modalidad de teletrabajo. Y eso también implica tener ciertas consideraciones que a lo mejor antes no las teníamos y que ahora tenemos que verlas con mucho más detenimiento para precautelar justamente nuestra información. ¿Me voy a permitir compartir pantalla? Si es que me pueden ayudar, por favor. Deberías poder compartir. No. Me dice que el anfitrión inhabilita la función. Correcto. Dame Sí. un segundo. ¿Me puedes verificar ahí? Ahora sí. Ya. Ya, perfecto. Listo. Bueno, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en este webinar hablaremos sobre la clasificación, cifrado y metadatos de la información. Poniéndonos un poquito en contexto, en nuestro ámbito, en el día a día, nosotros estamos cerca de bases de datos que pueden ser esquemas muy complicados o también pueden ser verse reflejados en lo que son una hoja de cálculo. Asimismo, tenemos otros tipos de documentos como facturas, datos personales, ya sean de nuestros estudiantes, docentes, administrativos, etcétera, ¿no? Y todos estos datos forman una gran cantidad de información que normalmente la gestiona nuestras instituciones. Y no solamente nuestras instituciones, sino también pasan por nuestras manos. Y cabe mencionar que toda esta información que nosotros estamos manejando tiene diferentes niveles de criticidad, ¿ya? Hay algunos o algún tipo de información que será esencial para la institución o para nosotros como usuarios finales para desarrollar los diferentes procesos que tenemos a nuestro cargo, y también habrá otra información que será más prescindible. Es por ello que es importante saberlos diferenciar y tenerlos localizados de una manera adecuada para garantizar su protección. Una de las partes más importantes a la hora de proteger nuestra información o la información que tenemos en nuestra institución es justamente clasificarla de forma correcta previamente a tomar alguna acción en concreto. Sí, esto nos va a ayudar mucho a saber primero con qué contamos y segundo, cuál de ellos puede ser más relevante o menos relevante. Bueno, sin antes nuevamente agradecer a todas las instituciones que forman parte de este proyecto de concientización de seguridad informática, en especial a lo que es MetaRed, la Red CEDIA, INCIBE y a todas las instituciones de educación superior que se han agrupado para poder dar a conocer a cada uno de nosotros este tema tan importante y de relevancia. Entre los puntos que veremos el día de hoy, vamos a topar 5 puntos en concretos que tienen que ver con el por qué se debe clasificar la información,
¿cómo es que se debe clasificar la información? ¿Cuáles son las formas que tenemos o que tenemos a la disposición para proteger nuestros datos, nuestra información? También el tema de cifrado de la información. Aunque suene un poquito complejo, ustedes se van a dar cuenta de que existen al momento muchas herramientas que están a nuestro alcance y que en realidad son de un uso muy simple, que simplemente tenemos que averiguar un poquito para poder utilizarlas y también proporcionar cierto nivel de seguridad a la información que estamos utilizando. Y por último, abordaremos el tema de metadatos, riesgos y cómo eliminarlos, ¿no? Adicional a esto, es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de información, siempre es importante mantener copias de seguridad. Estas copias de seguridad suelen ser un proceso en el cual yo puedo duplicar o replicar mi información de un soporte a otro, justamente con el fin de recuperarla en caso de que algo pueda ocurrir. Bueno, este es un tema que también será abordado en los siguientes webinars y que posiblemente ahí lo veremos con un poco más de detalle. Entonces, habrán temitas que quizás no los abordemos a profundidad, pero que los iremos viendo en los webinars que se nos presenten posteriormente. Perfecto. En cuanto a cuando tenemos que identificar los activos de información críticos, es importante empezar a analizar en nuestro entorno qué tipo de información estamos utilizando. Bases de datos, hojas de cálculo, formularios, nóminas, datos de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, información personal. Es decir, un montón de información que nos está rodeando día a día. Y como les habíamos indicado, no todo tiene una misma criticidad. Hay información que puede ser mucho más crítica versus a otra que puede ser no prescindible para los distintos procesos que realizamos, ¿no? Lo importante siempre es poder lograr una clasificación de esta información adecuada. Entonces, primero, identificar toda la información que tenemos en nuestro entorno, ¿sí? Que es algo súper importante. Luego que ya hemos hecho la identificación de nuestros activos, es decir, a ver, yo tengo acá un formulario versus acá tengo, no sé, la nómina de pago de mis servidores, ¿no es cierto? Estamos hablando de información totalmente distinta. Por un lado, la nómina de pago no debería ser accesible para todo el mundo, versus que por otro lado, a lo mejor yo tengo un formulario con la nómina de estudiantes que va a tener un acceso o un campo donde se puede entregar esta información más reducido. Y más aún cuando hablamos ya de información que es de carácter público, ¿sí? En este sentido, es importante determinar cómo puedo proteger cada activo y en qué medida. Entonces aquí se abordan principalmente 3 criterios, que vienen a ser la confidencialidad, la integridad o disponibilidad o alguna otra característica. Cuando hablamos de confidencialidad, hablamos de exactamente qué personas o qué individuos deben de tener acceso exclusivo a esa información, ¿sí? Cuando hablamos de integridad, nos referimos a que la información o los documentos que yo estoy manejando se mantengan originales, sin ningún tipo de alteraciones o modificaciones cuando yo estoy entregando la información a otra persona o la estoy manipulando. Y cuando hablamos de la disponibilidad, estamos hablando de que la información debería ser accesible siempre, ¿no? Para poderla tener a nuestro alcance. Estas son algunas de las características que nosotros podemos tomar en consideración y sobre los principios que podemos trabajar para proteger nuestra información. El primer paso a tener en cuenta es realizar un inventario de los activos, identificando cuáles son mis activos de información y cuál es su ubicación, ¿ya? En este sentido, hablamos de, por ejemplo, que se deben de tener en cuenta todos los recursos con los que cuenta la institución o con los que nosotros trabajamos día a día, ya sean en formatos físicos como en formatos digitales. Y además es conveniente poderlos catalogarlos según diferentes características que nosotros podamos considerarlos, ya sea su tamaño, la ubicación o departamentos que están involucrados o que intervienen en su gestión. Sí, esto es muy importante. Cuando nosotros trabajamos por lo general de forma colaborativa y más aún en un ambiente de teletrabajo,
es importante saber que yo comparto esa información exclusivamente con aquellas personas interesadas y que les sirven de manera esencial para el desarrollo de sus actividades. Otras personas no deberían tener acceso a esta información. ¿Sí? Eso es muy importante. Omitir este tipo de recomendaciones puede producir malos entendidos, inconvenientes al momento de tratar de engranar las diferentes acciones sobre algún tipo de proceso o algún tipo de documento de información que se esté abordando. Ahora, ¿cómo es que clasificamos la información? Es importante establecer varios criterios. El proceso de clasificación lo podríamos resumir en 4 pasos. El primero, que es el inventario, que lo habíamos visto anteriormente, que es básicamente observar qué tenemos a nuestro alrededor e identificar toda la información, desde la más crítica o la más esencial hasta la menos relevante. Luego nos vamos a enfocar en los criterios de clasificación. Es importante aquí mencionar que cada institución, que cada persona, que cada funcionario es un mundo totalmente diferente, un mundo totalmente distinto. Y por lo tanto, cada uno debemos escoger la mejor alternativa que se adapte a nuestros requisitos, a nuestras necesidades. No a todos les funciona lo mismo. A unos les funcionará mejor, a otros no tanto y quizás tengan que ver otro tipo de alternativa. Pero bueno, en cuanto a la clasificación, podemos decir que podemos abordar varios criterios. Como lo habíamos mencionado anteriormente, podemos trabajar bajo la confidencialidad. Es decir, un archivo o información confidencial, estamos hablando de información de gran relevancia para las actividades o para las funciones de nuestra institución o de nuestro trabajo o de las operaciones que nosotros estemos realizando. Podemos también decir que es información restringida, es decir, que va a ser accesible únicamente para determinado personal de mi institución, ¿sí? Y sin la cual no van a poder desempeñar su trabajo. Si estamos diciendo que es información que si la omitiéramos, nuestros compañeros, nuestro personal van a poder desarrollar su trabajo, estaríamos hablando de que es información que no es prescindible para ellos y por lo tanto podríamos considerar un criterio de que tal vez no deban conocer o poseer ese tipo de información. Otro punto de clasificación también lo podemos ver como un uso interno, es decir, que es accesible exclusivamente para las personas de nuestra universidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Y por último, también tenemos la información que puede ser de carácter pública, es decir, información de dominio público, como por ejemplo, la publicidad que tenemos en la página web, la publicidad de este webinar, por ejemplo, que es de carácter público, que circuló en redes sociales, en diferentes correos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 4 criterios súper importantes que podemos hacer uso, ya sea por la confidencialidad, por el acceso que puede ser restringido, ya sea de uso interno y también de información pública. La clasificación, bueno, al momento que vamos a hablar de clasificación también es importante poder etiquetar cada uno de nuestros activos. En este sentido, una vez que yo ya identifiqué la información, que yo ya la clasifiqué a la información, es importante para una adecuada gestión entre los diferentes departamentos o entre los diferentes compañeros. Es importante realizar un adecuado etiquetado que me permita identificar con certeza que un archivo o alguna información en específica, ya sea confidencial, restringido, interno, público, pues corresponde a una de estas categorías. De esta manera yo puedo manipular y restringir de mejor forma los accesos a las personas que tienen o que están involucrados en los diferentes procesos y que manejan diferente información. En cuanto a las formas de protección de información, aquí hay un punto bastante importante que mencionar, adicional a los otros pasos, como habíamos dicho, identificación, clasificación, etiquetado, también tenemos que saber implementar controles sobre nuestra información. Esta información a nosotros, o más dicho, estos controles, nos van a permitir proporcionar medidas de seguridad apropiadas a todos nuestros recursos de información que tengamos. ¿Sí? En este sentido, tenemos aquí varios controles sobre los cuales les vamos a ir mencionando.
El principal, o el primero, por así decirlo, es limitar el acceso a personas o grupos. Es decir, tenemos que hacer una correcta segregación en los accesos, ¿no? Definir exactamente quiénes deben acceder a determinada información. Es decir, se deberá llevar un control de acceso también para que la información sea accesible únicamente por el personal que la necesite para su trabajo, según los roles, perfiles o funciones. Por ejemplo, los datos de los estudiantes no son necesarios para el personal del área de informática de las universidades. A ellos no les interesa saber qué notas tienen, si pasó, si perdió la materia, ¿no es cierto? Entonces, esta unidad no debería manejar ese tipo de información. Y tampoco los datos de la carrera de un docente deberán ser accesibles para los estudiantes, por ejemplo, porque tampoco les compete ese tipo de información. Entonces, podemos decir que no todos los miembros de la comunidad universitaria deben tener acceso a todos los recursos. Y es por ello que es importante delimitar exactamente qué información compete a qué usuarios en específico. Luego tenemos el tema del cifrado, que lo vamos a ir hablando un poquito más adelante con mayor detenimiento. Tenemos el tema de las copias de seguridad, que es un tema muy importante, que algo les mencioné al inicio, que básicamente es hacer copias de nuestra información y poderlo duplicar en diferentes lados de tal manera que podamos recuperar esa información en caso de un incidente. ¿A cuántos no les ha pasado, por ejemplo, que están trabajando en algún proyecto importante o que están trabajando en una tesis y que de repente ya faltando 2 días por ahí, pum, se les dañó alguna cuestión y perdieron todo? ¿Ya? Entonces, miren, esto, por ejemplo, es importante porque a la final estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo trabajo. Y haciendo copias de seguridad podremos evitar todo ese tipo de inconvenientes. Pero bueno, este es un tema también que, como les había dicho, lo veremos a mayor profundidad en los webinars siguientes. También tenemos controles específicos. Estos controles específicos hacen referencia principalmente a controles que vienen de una legislación. Por ejemplo, es importante que ustedes conozcan que aquí en Ecuador tenemos legislación que nos permiten proteger nuestra información como tal. Por ejemplo, tenemos lo que es la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, que establecen un conjunto de directrices para poder precautelar y manejar de forma adecuada toda la información que nosotros cargamos en las diferentes instituciones gubernamentales, por ejemplo. También tenemos el EXI, que es el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información, que igualmente son un conjunto de directrices que nos permiten o de las cuales nos podemos acoger para garantizar medidas de seguridad adecuadas a nuestros datos, a nuestra información, y también a través de procesos que sean acordes a las necesidades de cada una de la institución, ¿no? Esto es muy importante que también lo conozcan, ¿no? Que existe legislación sobre la cual apoyarnos en la protección de nuestra información. También tenemos lo que son acuerdos de confidencialidad. Estos acuerdos de confidencialidad son medidas específicas para la información que están sujetos a estos acuerdos. Principalmente esto lo vemos cuando firmamos un contrato. Por ejemplo, nosotros estamos firmando un contrato y ahí vemos que hay una cápsula de confidencialidad que por lo general nos limitan a la divulgación de la información que es netamente de carácter institucional. Y no solamente en contratos, sino también se encuentran implícitos en diferentes procesos. Por ejemplo, hay instituciones que lo manejan en la generación de credenciales, manejan un acuerdo de confidencialidad en donde se prohíbe, por ejemplo, hacer mal uso de la información que se obtenga de tales sistemas. ¿Ya? Entonces, todos estos controles que vemos aquí siempre van en la medida de apoyar a dar o a brindar mayor seguridad a nuestros activos de información, que es importante que lo conozcan. En este último punto de los acuerdos, también es importante mencionar, en ocasiones no solamente se limitan, a la no divulgación de, a veces también hay cláusulas de tiempo. Por ejemplo, nos dicen, no es posible hablar o divulgar esta información por 5 años, ¿ya? Hay instituciones que lo hacen, entonces, como habíamos dicho en un inicio, no todo es para todos y cada quien pues toma lo que mejor se adapte a sus necesidades. Listo. Bien, en cuanto al cifrado de la información, como una técnica de protección justamente para garantizar la confidencialidad,
Es importante tener en cuenta que a la hora de proteger la información en un formato electrónico principalmente, una de las medidas más eficaces es el cifrado de la información. Mediante esta técnica podemos ofuscar cualquier fichero, ¿ya? Cuando hablamos de ofuscar cualquier fichero, para no hacerlo muy complejo, podemos relacionarlo con hacerlo inaccesible a un tercero sin que éste tenga la contraseña. Es decir, que solamente aquella persona que tenga la contraseña para realizar el descifrado va a poder acceder a la información que se encuentre presente en ese fichero. El cifrado es una de las mejores medidas de seguridad para el almacenamiento y transmisión de información sensible, especialmente a través de soportes o dispositivos móviles o también servicios que estén almacenados en la nube. Por ejemplo, aquí hay un dato bien importante que nosotros los manejamos en todas nuestras instituciones de educación superior. CEDIA pone a nuestra disposición lo que es el servicio de FileSender. Yo lo uso mucho porque este servicio a nosotros nos permite ser encriptado de archivos. Entonces, por lo general, yo suelo usar esta herramienta para poder enviar grabaciones de reuniones. Y muchas de estas grabaciones, pues a veces suelen ser de carácter confidencial, por lo cual yo las suelo cifrar justamente con esta herramienta, añadiendo una contraseña, de manera que solamente la persona que recibe pueda realizar el descifrado y extraer esa información. Entonces, miren, hay herramientas que también tenemos disponibles y a nuestro alcance que nos permiten realizar este tipo de trabajos. Como habíamos dicho anteriormente, pues esta técnica principalmente es muy recomendada cuando estamos hablando de información sensible, ¿no? De forma que podamos protegerla de manera robusta y garantizar que la información llegue a quien queremos que llegue. En cuanto a este tipo de técnicas, tenemos algunas recomendaciones. La primera, que la clave sea robusta. Esto es muy importante porque si hablamos de poner una clave sencilla, como las que se suelen usar, por ejemplo, Loja 2021, son claves que una persona puede estar probando y puede tal vez descifrar la información de una manera muy sencilla. Por lo que se deben usar claves robustas que cuesten un poco adivinarlas para justamente garantizar la confidencialidad de la información. También es importante utilizar un algoritmo criptográfico fuerte, ¿sí? Para quienes conozcan un poquito, tenemos el algoritmo, el AES 256, que es un algoritmo bastante robusto. También a tomar en consideración el tema de cómo yo almaceno la clave para este tipo de encriptación. Es importante tener la clave en un lugar seguro y a la que yo pueda acceder. Porque si bien una encriptación nos da niveles de seguridad altos, el hecho de perder la clave para desencriptar la información también nos puede producir la pérdida de esa información, ya que no podríamos acceder. Entonces, es importante también tener en consideración aquello, que la clave que yo utilizo para hacer el cifrado, pues la pueda almacenar en un lugar seguro y a la que yo tenga acceso para poder hacer justamente la desencriptación de esta información. Y también es importante siempre hacer uso de herramientas de cifrado actualizadas, ¿no? Como ustedes saben, en lo que es tecnología, día a día aparecen mejoras y estas mejoras también nos dan robustez en estos procesos de cifrado de información. En cuanto a la compresión con contraseña, aquí hay, bueno, existen múltiples herramientas para el cifrado de información. Muchas aplicaciones de comprensión de ficheros y ofimática disponen de la posibilidad de comprimir con una contraseña, lo que puede a veces ser más que suficiente o en la mayoría de los casos para proporcionar cierta seguridad y una seguridad robusta de la información. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a comprimir un archivo, muchas de las veces usamos esta técnica porque el archivo es pesado. Pero si estamos manejando información sensible, con ponerle una contraseña, vamos a añadir un nivel de dificultad al momento de que alguien quiera acceder sin una autorización. Ya, claro que no es, digamos, lo más seguro, pero ya es un paso extra para que una persona que quiera acceder sin el consentimiento de esta información
pues se limite o se detenga. Entonces, ahí tenemos una técnica que todos podemos utilizar, que es simplemente con la compresión de la información. Muy bien. A continuación, vamos a ver lo que son los metadatos, riesgos y cómo eliminarlos, ¿ya? Bueno, partiendo de primero de qué es un metadato. Hablamos de que es aquella información que incluye ficheros digitales, pero que no forma parte del contenido, ¿ya? Esto es, por ejemplo, yo veo aquí el caso más práctico que nos puede servir cuando nosotros tomamos una fotografía con nuestros celulares. Básicamente nosotros cogemos, capturamos la imagen y lo que vemos es eso, es la imagen, es el dibujito que ha capturado la cámara y listo. Pero deben de saber que detrás de esa imagen hay metainformación que muchas de las veces no es visible a la primera, al usuario, a las personas, ¿no? Y esta información que encontramos básicamente nos puede proporcionar datos como el nombre del autor del fichero, fechas de creación, fechas de modificación, ubicación GPS, de donde yo realicé la captura de esa imagen, por ejemplo, ¿sí? Y en función de esto es importante considerar que cada tipo de fichero tiene sus propios metadatos. Por ejemplo, en el caso de un archivo de Word, en donde podemos encontrar información del autor. También tenemos otros archivos como una imagen, en donde vamos a encontrar temas de dimensiones, ubicaciones, GPS, tema de formatos, con qué formato fue comprimido. Nos va a dar, muchas de las veces nos da tema del nombre del dispositivo con el que se tomó, el nombre de la cámara, el nombre del códec que se usó, entre otra información ya un poquito más técnica respecto al material visual. En algunos casos se puede proporcionar información valiosa sobre nosotros a delincuentes, a terceros que lo que buscan muchas de las veces es tratar de aprovecharse de la situación. Entonces, pongámonos un poquito en contexto. Imaginemos que nosotros hacemos una toma de una fotografía y bueno, nos parece muy bonito y todo, y la compartimos. Me invento tal vez por correo. Esta imagen que viaja a través de correo, yo no tengo control de ella y puede ser distribuida por otras personas. Por ejemplo, dice, mira, Juan me mandó esto, te lo reenvío porque me gustó. Y en ese reenvío no nos damos cuenta de que no solamente estamos compartiendo una imagen, sino que estamos proporcionándole información personal, estamos proporcionándole como por ejemplo la ubicación que ya vimos hace un momento, ¿no? Entonces, miren la importancia de realizar una revisión adecuada de lo que enviamos y también de poder eliminar esta información que se encuentra ahí, por así decirlo, en un segundo plano, que no la vemos simplemente, pero que está presente. Hoy en día, la mayoría de programas de ofimática incorporan funcionalidades para eliminar esta información, pero también se puede hacer desde el propio sistema operativo, como en el caso de Windows, que ya lo vamos a analizar. Bueno, en el caso de los metadatos, como habíamos dicho, esta es información que en algunos casos nos podría sacar de un apuro. Por ejemplo, en un caso legal, la metainformación nos va a permitir identificar fechas, horas, ubicaciones y demás información, pero también puede ser usada por los ciberdelincuentes para, a través de esa información, pues, poder obtener algún tipo de beneficio. Por lo cual, como habíamos mencionado, es importantísimo saber eliminar estos datos, estos metadatos, antes de poderlos compartir, ¿no? Aquí, por ejemplo, les traigo una pequeña práctica que yo estaba haciendo. Ustedes pueden ver ahí una imagen de unos muebles. Yo esta imagen la saqué de una mueblería que hay por allá por Jipiro, aquí en la ciudad de Loja, para quienes se ubiquen un poquito. Y si ustedes ven, en una primera instancia, esta es toda la información que nos arroja la imagen al momento de analizar sus metadatos. Me proporciona información como la fecha, la hora en que la tomé, la hora en que la abrí, el formato en que está guardada. Sí, también me muestra ahí la marca del dispositivo, el tipo de cámara que utilicé. Y acá, bueno, un montón de datos técnicos, y si ustedes se fijan ahí, me muestra las coordenadas geográficas exactas de donde yo tomé esa fotografía. Y si ustedes estas coordenadas
las llevan, por ejemplo, y las ponen en Google Maps, van a saber exactamente con un margen de error de metros de dónde yo tomé esa fotografía. Entonces, imagínense que yo me tomo una fotografía por aquí cerca en mi casa. Si ustedes se fijan, yo estaría compartiendo la información exacta de donde yo vivo. Y eso pues ya se puede prestar para muchísimas cosas. Entonces, de nuevo insisto, la importancia de saber qué es lo que enviamos, saber que a veces no solamente es lo que vemos, sino que detrás hay mucha información. Y como consejo, yo les diría evitar en lo mínimo compartir información que sea de tipo personal, fotos, audios, videos, ¿no? Limitarnos al máximo, a menos de que sea netamente necesario compartirlo. Pero bueno, como todo aquí tiene solución, también es posible realizar la eliminación de estos metadatos a través de software de ofimática o a través del sistema operativo como tal. Aquí podemos ver una captura de las propiedades de la imagen, en donde nosotros podemos ir ahí a la ventana de detalles, básicamente clic derecho, vamos ahí a propiedades, vamos a detalles, y abajo tenemos en azul un enlace que dice quitar propiedades e información personal. Al presionar esto, lo que va a hacer la aplicación es eliminar toda esa información que acaban de ver hace un momento. ¿Sí? Entonces, para poder quitar, digamos, esta información, bueno, en la siguiente pantalla que nos muestra, básicamente es cuestión de seleccionar este archivo, seleccionar todo y aceptar, y con ello pues ya estaríamos dando la orden para que se borre absolutamente toda la información que se encuentra contenida en el fichero, ¿no? Bueno, aquí adicional es importante mencionar que como les había explicado en un inicio, no solamente las imágenes tienen este tipo de información, también los documentos, por ejemplo, también un documento de Word, también un PDF, tienen este tipo de información guardada de forma interna, por así decirlo. Entonces, también pongámonos en contexto qué pasa si yo envío, no sé, una carta de carácter confidencial a una persona, y por ahí este archivo se difumina y de repente alguien va a las propiedades y ve y dice, ah, ok, esto ha sido enviado por Juan, tal día, tal fecha y demás, ¿no? Entonces es muy importante saber protegernos en ese sentido, tener cuidado con la información que estamos compartiendo, ¿no? Y bueno, un poquito nada más para recapitular, recordemos lo importante que es saber, uno, clasificar la información. Recordemos que todos manejamos diferentes tipos de informaciones, ya sea en nuestros trabajos, en la vida diaria mismo, y siempre mantener un orden, saber qué información es accesible para qué personas ayuda muchísimo. Es más, saber simplemente qué información la puedo compartir es ya bastante. Tener en consideración eso justamente para evitar la fuga de información y evitar problemas a través de esto, ¿no? Se ha dado muchas circunstancias en donde se fuga, digamos, por así decirlo, un archivo, por ejemplo, una propuesta, una política, un borrador de algún proceso que estaba todavía en desarrollo y de repente se fuga y la gente lo toma y dice, ah, ¿quién ha estado haciendo esto? ¿Cómo pueden hacer esto? Cuando todavía es algo que no ha estado acabado, y a lo mejor justamente esas partes que incomodan a las personas podría ser algo de que más adelante se lo iba a quitar, por ejemplo. Entonces, todo eso a la final lo podríamos evitar simplemente siendo ordenados, clasificando de forma adecuada la información, también implementando controles, como ya lo habíamos visto, delimitar el acceso a información a las personas, usar el encriptado cuando enviamos información confidencial, ¿no? Y como les digo, hay diferentes técnicas que se pueden adaptar a nuestras necesidades según los requerimientos que tengamos, ¿sí? Adicional, también recuerden el tema de cifrado, no solamente aplica a cifrar, por ejemplo, archivos, también yo puedo aplicar el cifrado en correos. Hay herramientas que me lo permiten, que yo puedo configurar, por ejemplo, a través de una clave pública y una privada, puedo hacer el envío seguro de correos encriptados.
que también resulta muy útil y bastante acertado cuando se trata de información confidencial y más aún en el entorno que nos manejamos, en el que vivimos, que es esto del teletrabajo. Y bueno, eso sería básicamente estos tres temáticas importantes, como es la clasificación, la encriptación y también lo que son los metadatos en la información. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas al respecto. Sí, Juan Carlos, existen algunas preguntas, te las voy leyendo ya. Bueno, una ya fue respondida mientras tú conversabas. Dice, por favor, ¿puedes hacer un ejemplo de las imágenes compartidas y cómo nos estabas diciendo? Entonces, ese ejemplo ya lo habías comentado. Por aquí tenemos otra pregunta de Jorge Acosta. Dice, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, existe la Ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónica y Mensajes de Datos, y su reglamento, la misma que se encuentra vigente por casi 20 años. ¿Cree usted que se debería manejar una política pública que permita actualizar esta ley y su reglamento de acuerdo al avance tecnológico de la época? Por supuesto que sí. Bueno, esto sí es un poquito a criterio personal, pero la realidad es que al menos en Ecuador hay algo, por así decirlo, en tema de legislación que apoya de cierta manera los procesos. Pero también hay que ser realistas y es que nos falta muchísimo. Tenemos un largo camino justamente en tema de legislación que nos permita proteger nuestra información de forma segura y acertada. Hay muchísimo por hacer y no solamente es que se requiere una legislación, una política, sino es que se la requiere pero ya de urgencia. Entonces, sí es muy importante, pero también es importante conocer lo que tenemos, que ya es bastante para podernos afianzar en algo y tener una base sólida sobre la cual pararnos y poder exigir de cierta manera la protección de nuestros datos, de nuestra información. Ya, listo, Juan Carlos. Por acá tenemos otra pregunta de Andrés Portilla. Dice, buenas tardes, ¿cómo se realiza el proceso para eliminar metadatos de manera masiva, no por archivo por archivo? Ya, ok, bueno, eso también existen aplicaciones. Hay un conjunto de aplicaciones. Por ejemplo, si usan, bueno, sirve para Linux y Windows. Hay una herramienta que se llama Exif Tool. Esta herramienta nos permite hacer justamente la eliminación de metadatos de forma masiva de una cantidad, digamos, de archivos que tengamos en un directorio. Lo hace de forma recursiva. Entonces, por ejemplo, ahí les dejo una herramienta que es Exif Tool, que nos puede ayudar de muy buena manera en eso. Por acá tenemos otra pregunta de Luis Fernando Bravo. Dice, ¿cuál es su criterio que las instituciones o empresas hagan como política cifrar los dispositivos móviles a sus colaboradores? Excelente. Eso es algo bastante interesante. En realidad, todo el mundo, al menos en los equipos institucionales, debería manejarse información o toda la información cifrada. Bueno, muchos de ustedes, por ejemplo, usarán lo que son dispositivos Mac. Los dispositivos Mac, a través de lo que es el Apple ID, cifran ya de forma predeterminada toda la información que yo tengo en un equipo. De forma de que si se me pierde o pasa cualquier otro tipo de incidente, esa información está protegida, a no ser que pues puedan adivinar la contraseña. Este mismo proceso se debería realizar sí o sí en todas las instituciones. En realidad es una práctica muy recomendada. Y de la mano con el cifrado, también va el tema de los respaldos, porque no es solamente protegerme, darle robustez a la información, sino también tener una alternativa de cómo recuperar si llegara a pasar algo. Entonces, eso también es importante verlo siempre, que van como que de la mano, nunca van sueltas. Ya, listo, Juan Carlos. Nelson Becerra nos pregunta, ¿qué tan seguro es el respaldo de la información en la nube? Ya. Bueno, como ustedes sabrán, no hay un sistema que sea 100% seguro, que nos dé una certeza así milimétrica, como quien dice, en cuanto a seguridad. Pero yo les podría decir que es bastante seguro y para el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos es más que suficiente.
No es el top de la seguridad porque sí le podemos dar un nivel mayor a través de la propia encriptación. Amazon, entiendo, o si no estoy mal, ofrece un servicio de la nube ya bajo lo que es el tema de encriptación, ¿no? Que es un servicio ya un poco más especializado. Otros servicios como por ejemplo Google Drive, OneDrive, no suelen encriptar la información por defecto, pero nosotros la podemos proteger usando una buena contraseña y usando también buenas prácticas para manipularla. Entonces, a medida de que nosotros podamos hacer un uso responsable y aplicando recomendaciones que hemos dado justamente el día de hoy, pues esa información estará muy bien protegida ahí. Es más, la nube por lo general proporciona algunas otras ventajas, como por ejemplo la disponibilidad de la información, que suelen ser servicios robustos que internamente manejan todo un clúster de información, que manejan copias de copias de copias, garantizándonos que esa información no se vaya a perder. Pero como le digo, sí depende mucho del usuario. En seguridad, cuando hablamos del usuario o de nosotros que somos quienes manejamos la información, solemos ser nosotros a veces el eslabón débil que da acceso de cierta manera a un tercero, a un delincuente informático. ¿Y cómo es que damos este acceso? Es a través de lo que es el phishing, a través de engaños que a veces nos dicen, mire, abra esto de aquí, le ofrecemos la quinta maravilla del mundo, abrimos y ya, equipo comprometido, acceso a la información y demás. Entonces, los servicios de la nube son bastante seguros, pero sí depende mucho de cómo nosotros lo usemos con responsabilidad y usando siempre buenas prácticas de manejo de credenciales principalmente. Ya, tenemos otra pregunta de Pedro Calima. Dice, ¿en qué nivel puede clasificar el código fuente que tenemos los programadores? ¿Ya? A ver, eso también depende del contexto en donde se desarrolla. Por ejemplo, si hablamos de un código fuente de un estudiante, ¿no? El estudiante, por ejemplo, le dará una categoría crítica, mientras que a lo mejor el docente le dé una categoría media, ¿ya? Simplemente por la relevancia y el impacto que tendría ese código. Pero si hablamos de una empresa que se dedica al desarrollo de software, o sea, un código fuente sería lo más crítico de todo, porque no solamente hablamos de información, hablamos de código, hablamos de derechos de autor, hablamos de una idea, hablamos de una patente, son varias cosas que involucran el código de desarrollo de un software. Entonces, como les digo, siempre hay que ver la perspectiva, desde qué punto hay que aterrizarlo un poco en nuestra realidad y a partir de ello también realizar una buena clasificación de la información y también poder medir la criticidad que tiene. En este caso, como ven, una cosa es el punto de vista de una empresa que hace desarrollo, para el cual el código va a ser lo más crítico que va a tener y lo va a proteger con alma, vida y corazón, versus una persona que tal vez está practicando y ese código no va a ser tan relevante como para una persona que ya, una empresa que se dedica de forma profesional a esta actividad. Perfecto, Juan Carlos. Tenemos otra pregunta de Alex Girón. Dice, cuando se envía imágenes o fotos por WhatsApp, por o general, la app borra los metadatos. En su conocimiento, ¿cómo se obtienen los metadatos de esas imágenes por las apps de WhatsApp? Ya, eso es verdad. Es bastante cierto. Sin embargo, hay que tener en consideración que hay diferentes lugares donde se almacena esa información. Cuando yo envío una imagen por WhatsApp, el propio sistema hace ya una reestructuración de la imagen, incluso a veces le baja la calidad. Ustedes se habrán dado cuenta que yo tomo una imagen en Full HD y WhatsApp le baja esa calidad. Entonces, al momento que ya hace esa edición, los datos se pierden. Pero una cosa es WhatsApp y el servicio que ellos tienen en la nube, y otra cosa es la imagen que yo tomo y envío desde mi teléfono, porque esa imagen está almacenada de forma local en mi dispositivo y esa es la imagen que tiene muchos metadatos. Sin embargo, la imagen que yo ya envié por WhatsApp, pues al recibir este procesamiento, ya existe una pérdida de datos, una pérdida de información y básicamente ya es un borrado de la metadata o de la información que estamos enviando. Pero no todas las aplicaciones lo hacen. Hay aplicaciones que sí envían el archivo original tal cual y pues en donde corremos justamente este riesgo de exponer nuestra información.
Entonces también hay que saber qué aplicaciones sí y qué aplicaciones no. Y insisto, no solamente es el envío de la imagen por la herramienta que yo estoy enviando, sino también es dónde la estoy almacenando. Y la imagen original siempre se almacena en el dispositivo que está enviando. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Ya tenemos otra pregunta. Bueno, no ha puesto su nombre la persona. Dice, si se elimina la metadata de un archivo, ¿se la puede recuperar con técnicas forenses? No, en realidad la metadata digamos, es información de cierta manera volátil, por así decirlo. Al momento que yo voy haciendo diferentes procesos, yo voy modificando esa metadata. Por ejemplo, si abro un archivo en este momento, yo ya voy a cambiar el valor de la última modificación, por ejemplo, ¿sí? Y es más, yo puedo ir alterando la metadata justamente con herramientas incluso de ofimática que me permiten ir cambiando datos de esta información. Entonces, no siempre es algo fiable al 100%, pero obviamente la mayoría de usuarios nunca nos fijamos en eso, lo que lo convierte bastante atractivo para delincuentes. Y en cuanto al tratar de recuperar los metadatos, sí suele ser bastante complejo. Una cosa es, por ejemplo, recuperar una imagen y otra cosa es recuperar la metadata de esa imagen. Es más fácil recuperar la imagen que la metadata. Como les digo, la metadata siempre es más volátil y es mucho más susceptible a cambios de una manera más simple. Entonces yo diría que es bien complejo, casi que no. Ya tenemos otra pregunta que dice, ¿dónde se ven los metadatos ocultos de una imagen? Ya. Cuando ustedes usan herramientas de ofimática, por ejemplo, la que acabamos de mostrar, la del sistema operativo, ustedes dan clic derecho propiedades y ustedes van a ver ahí un montón de información, pero no es toda la información. ¿Sí? Por lo general, el sistema operativo está predefinido para mostrar cierta información. Pero nosotros cuando utilizamos herramientas especializadas como la que les acabo de mencionar, ExifTool, a nosotros sí nos va a detallar, nos va a dar un mayor detalle de toda esta metadata, de toda esta información. Entonces, la metadata está inmersa en el archivo, pero sí depende con qué aplicación, con qué herramientas la estás observando o estás accediendo a esa información para obtener más o menos detalle. Ya tenemos algunas preguntas adicionales. Voy a tomar unas 3 más para ir ya cerrando el webinar. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué tan confiable es la clave en un archivo comprimido? Ya. Bueno, la clave en un archivo comprimido, yo les diría que no es la mejor alternativa del mundo, pero como les explicaba, es simplemente poner un nivel de dificultad extra, ¿ya? Hay herramientas que a mí me permiten romper estas claves, por ejemplo, a través de fuerza bruta, usando un diccionario, o simplemente dañando el archivo y tratando de regenerarlo, que se lo puede hacer, pero es importante que estas técnicas son un poquito especializadas, por así decirlo, y sí requieren de un mayor conocimiento. No es como que, no sé, mi profesor o la vecina o el vecino vaya a descifrar mis archivos. No, ya estamos hablando de que se requiere de una persona que tenga un poquito más de conocimientos y de que pueda realizar ese tipo de operaciones. Sí se puede romper ese tipo de credenciales, pero como les digo, sí es un nivel extra de dificultad y no es para todos. Sí hay que tener un poquito de conocimientos de cómo poderlo realizar. Ya. Otra pregunta de Alex Castro dice, si un caso yo tengo desactivado el GPS, ¿se puede ver igual la información? No, no se puede. Cuando nosotros tomamos una fotografía, almacena la metadata en función de lo que en ese momento está activado en nuestros dispositivos. Si ustedes desactivan lo que es el GPS, ya no van a poder percibir la información de la ubicación. Como les digo, tiene sus pros y contras. Por ejemplo, yo en mi día a día siempre habilito el GPS porque suelo tomar capturas de información, de evidencia, entonces para mí es muy importante poder ubicar exactamente de dónde yo tomé esa información, porque eso a mí me sirve de sustento para diferentes procesos. ¿Ya? Por ejemplo, una ventaja. Pero ¿qué pasa si esta información a mí se me pierde y no tengo las medidas adecuadas? Pues pueden hacer un uso indebido de esto, ¿no? Y como digo, pues si está apagado el GPS, pues simplemente no se va a guardar ese tipo de información.
Es más, esa podría ser una buena práctica al momento de tomar fotografías. Si no lo necesitamos, por ejemplo, yo le estoy mencionando un caso bien particular en el que sí necesito tener esa información, pero en la mayoría de casos no la necesitamos y lo mejor sería apagar el GPS o inclusive en las funciones de Google para quienes tienen dispositivos Android. Ahí se puede restringir, perdón, la captura de coordenadas para información de las imágenes, que también es posible. Ya, perfecto. Y bueno, tenemos muchas preguntas. Tenemos una pregunta por aquí. Dice, ¿qué herramientas o aplicaciones se pueden utilizar para clasificar información en una institución? Ya, bueno, tanto como herramientas, yo la verdad no lo recomendaría, sino más bien hay usar un poquito el criterio común. ¿Por qué? Porque cada institución, digamos, maneja realidades distintas, ambientes distintos, procesos distintos. Entonces, yo no les podría ofrecer una herramienta que esté adaptada para su estructura, para su organización, o que esté acorde a los procesos. Sí se podría hacer algún tipo de desarrollo. Incluso hay aplicaciones que nos permiten organizar un poquito el tema de procesos, pero hasta donde yo sé, no hay alguna aplicación que me permita definir exactamente, simplemente correrla y empezar a hacer una organización de tal. Sí hay herramientas que me permiten controlar la fuga de información a través de identificar qué archivos están siendo accedidas a qué personas, y nos lanza una alerta cuando este archivo se dirige a otra persona. Ese tipo de aplicaciones sí existe, pero no existe, o al menos yo no conozco alguna aplicación que nos dé ya una estructura y pueda definir qué archivos son, no sé, confidenciales y demás. ¿Por qué? Porque uno a la final es quien toma ese criterio, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, si yo estoy trabajando en, no sé, en los proyectos para mi universidad del 2021, es algo nato de mi inventiva y el software no va a adivinar pues que eso es confidencial, al menos de que yo se lo diga. Entonces, bueno, no sé si fue por ahí la pregunta, pero como les digo, sí es un poquito más de criterio, sí es un poquito más de ponerse a sentar, ir identificando qué información debe ser accedida por qué personas, qué información no debe ser accedida, qué información yo puedo publicarla. Entonces, vamos por ahí. Juan Carlos, muchísimas gracias. Si quieren reforzar un poco el tema de los conocimientos que acabamos de adquirir en este webinar, Ernesto les había compartido un link, les vuelvo a poner nuevamente en el chat, donde ustedes podrán hacer una, digamos, como una autoevaluación. No es que es calificada, simplemente es para un poco recordar los temas que Juan Carlos muy amablemente nos ha compartido el día de hoy. Los invito también para el siguiente webinar, que será la última semana de abril. El tema será copias de seguridad, borrado y tipos de almacenamiento. Entonces los esperamos para seguir reforzando y seguir en este proceso de concientización en la cual nos hemos unido algunas universidades para brindarles. Perfecto. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias también, gracias por su presencia. Y pues bueno, como ya lo dijo Julia, los esperamos en el próximo webinar, donde pues siempre se abordan temas muy importantes y que van a ayudar mucho en el desarrollo de nuestras actividades diarias.